Como saben, hemos estado estudiando en nuestra iglesia al Espíritu Santo y le hemos titulado a la serie Viviendo en el Espíritu. Hemos visto varios temas ya de esta serie. Los dos últimos temas han sido temas muy extensos, muy importantes, muy abusados en la iglesia, pero al mismo tiempo son para hoy y es imprescindible que la iglesia entienda lo que es vivir en el Espíritu. Los dos últimos temas han sido el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Están ambos disponibles en audio y en video. Usted puede ir a YouTube y buscarlo, y también en SoundCloud, nube de sonido, SoundCloud, y puede descargar y puede escuchar estos sermones. Puede buscar en la palabra para ver si lo que el pastor habló es de Dios o no. Puede buscarlo allí, debe hacerlo. La Biblia nos enseña que juzguemos las profecías, es decir, toda persona que se para a hablar de parte de Dios, todo pastor, todo predicador, usted debe juzgar, no al pastor, sino lo que dice, lo que enseña, usted debe hacerlo. Es su responsabilidad. Como la iglesia de Berea tenemos que ver si lo que se nos ha enseñado está de acuerdo o no a las Escrituras, y yo les invito a que usted haga eso. Puede escuchar los sermones en SoundCloud y también puede ver el video en YouTube. Hoy quiero hablarles bajo el tema orando en el Espíritu, oyendo al Espíritu o escuchando al Espíritu, que es básicamente lo mismo. Y la primera pregunta que quisiera tratar hoy es una pregunta que casi toda persona se ha hecho. Toda persona que no le ha dado libertad al Espíritu Santo en su vida se pregunta, bueno, esto de orar en el Espíritu, ¿es de Dios? David, punto número 1, ¿esto de orar en el Espíritu es de Dios? ¿Esto de orar en el Espíritu es bíblico? Y la respuesta es rotundamente sí. Con plena certeza, con plena seguridad, podemos ver que la palabra nos enseña a orar en el Espíritu. Quiero invitarle que vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. También puede ir conmigo a Judas, versículo 20. Y puse allí Judas 20 porque Judas es un solo capítulo. Judas capítulo 1, el único. Versículo 20. Judas es el libro que está antes de Apocalipsis, después de la tercera carta del apóstol Juan. Y vamos a estar leyendo esos versículos. Pero antes de leer esos versículos, yo quiero decirle algo. Usted tiene que aprender a orar en el Espíritu. Si usted no sabe que se puede orar en el Espíritu, yo quiero decirle, vamos a verlo claramente hoy, se puede orar en el Espíritu. La palabra nos manda, nos exhorta a orar en el Espíritu. Yo quiero decirle, la oración en el Espíritu es la oración eficiente. Es la oración eficiente. Es la oración conforme a la voluntad de Dios. Es la oración que llega al cielo. Es la oración que te cambia a ti en el proceso de orar. Es la oración que tú necesitas orar. Si tú no sabes, si nunca antes había orado en el Espíritu, hoy vamos a ver que debemos hacerlo. Vamos a ver qué es y cómo hacerlo. Y yo te animo a que te dispongas y te propongas como meta objetiva orar y orar en el Espíritu. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Y aquí vemos claramente que esto es para la iglesia. Y le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, es decir, permaneciendo en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De modo que es un mandamiento del apóstol Pablo a la iglesia. En la doctrina de la iglesia está orar en el Espíritu. Y si la palabra lo dice literalmente, ¿saben? Hay una diferencia entre lo que la palabra dice y lo que la palabra enseña. Cuando la palabra dice algo literalmente, como en esta ocasión, que dice literalmente orando en el Espíritu, y si usted va al original y busca el griego, usted va a notar que la traducción está correcta, es orando en el Espíritu. Está ahí, está literalmente, de modo que la pregunta, ¿se debe orar en el Espíritu? ¿Es bíblico orar en el Espíritu? Tiene como respuesta, sí es bíblico, está ahí muy claramente. Si lo entendemos y lo practicamos, queda de nosotros, pero si es bíblico, está ahí. Judas, capítulo 1, por supuesto, el único capítulo que tiene, versículo 20, dice, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar
en el poder del Espíritu Santo. Y por supuesto, uno ora en el poder del Espíritu Santo cuando ora en el Espíritu. Vemos cómo Judas también nos habla de eso, y el apóstol Pablo, por supuesto, en el texto que leímos originalmente, se lo dice a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 8. Si usted nota, Romanos capítulo 8 está subtitulado en la mayoría de sus Biblias, especialmente la Reina Valera. Con certeza sé que está titulado La vida en el Espíritu. Y este texto, el versículo 26 al 27, está casi al final de lo que está subtitulado como la vida en el Espíritu. En otras palabras, se está llegando a la conclusión. Indudablemente, la oración es parte de la vida del creyente, es el fundamento, o debe ser parte del fundamento de la vida del creyente. No solamente la palabra, sino la oración. La oración es como el respirar. Nos mantiene vivos, mantiene esa comunión. Y hay mucho que pudiéramos decir en cuanto a la oración, comenzando desde Génesis, cuando el Señor sopló en la nariz de Adán aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente, queriendo decir que la vida del hombre no es igual que la vida de los animales. Los animales Dios los creó y estaban vivos, Dios creó al hombre. Y después que estaba allí ese cuerpo creado, sopló en su nariz aliento de vida, y fue entonces que el hombre recibió vida, aliento de la misma boca de Dios. Y desde ahí podemos comenzar una serie completa acerca de la oración. Y yo no quiero desarrollar mucho el tema de la oración por sí, porque es indubitable, todos entendemos, todos sabemos la importancia de la oración. Hoy queremos enfocarnos en la oración en el Espíritu, la oración en el Espíritu. Y no nos es sorpresa que el apóstol Pablo, cuando termina el capítulo 8, o no cuando termina la sección que habla acerca de la vida en el Espíritu, lo termina hablando de la oración. Versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Quizás una de las cosas que tenemos que reconocer y que nos lleve a nuestras rodillas, que nos lleve a la oración, es nuestra debilidad. Por supuesto, nuestra debilidad en la carne, nuestras insuficiencias. En este caso está hablando específicamente de nuestra debilidad en cuanto a conocer la voluntad de Dios, lo cual significa que ningún hombre naturalmente conoce la voluntad de Dios, que el hombre natural es incapaz de conocer la voluntad perfecta de Dios si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que en muchas ocasiones, si usted está orando y usted no sabe cómo orar, usted no tiene la certeza, la seguridad completa de que lo que usted está pidiendo es exactamente la voluntad de Dios. Y usted sabe que cuando usted ora y su oración no es conforme a la voluntad de Dios, pues Dios simplemente no responde esa oración. El apóstol Pablo también escribe en cierto lugar y dice: pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. De modo que muchas veces el Señor no responde nuestra oración porque simplemente pedimos no de acuerdo a su voluntad. Y a esto es a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Muchas veces estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, y no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el Espíritu nos ayuda a pedir exactamente lo que es la voluntad de Dios. Incluso antes de que hablemos de cómo es y qué cosa es orar en el Espíritu, yo quiero decirle que la oración es una conversación y no es simplemente pedir. No es simplemente pedir. La oración no es que usted se pare con una lista de peticiones delante de Dios y comience a repetir esa lista de peticiones. La oración es una conversación y es el centro de nuestra relación. No hay absolutamente ninguna relación con una persona con la cual uno no se comunica. Su relación con su pareja, su relación con sus amigos, su relación con cualquier persona depende de la comunicación, de cómo usted hable con esa persona. Si la comunicación no es transparente, si la comunicación no hay honestidad,
si la comunicación con una persona no está bien, consecuentemente, inevitablemente, su relación con esa persona va a estar débil. De modo que tenemos que parar de mirar la oración como simplemente pedir, pedir y pedir y pedir, aunque sí, parte de la oración es pedir y a Dios no le molesta que pidamos. Es más bien, la Biblia nos manda, nos dice, nos exhorta a que pidamos. Si tú tienes una petición, es importante que la pongas delante de Dios. Es importante que ores, que se la digas al Señor. Incluso esto tiene que ver con relación. ¿Por qué tiene que ver con relación? Porque Dios ya conoce tu necesidad. Incluso Dios conoce tu necesidad antes que llegara a tu vida. Ya Él la conoce porque Él es Dios. Él la conoce. Él simplemente quiere que tú la digas, que tú la confieses para que tu relación con Él sea enriquecida. Pero Él ya, no es sorpresa para Él lo que tú le vas a decir, Él ya conoce. Yo quiero preguntarle, ¿cómo usted se sentiría si una persona cada vez que habla contigo, lo único que hace es pedir? ¿Cómo se sentiría usted? Oh, ya viene. ¿Qué me irá a pedir? ¿Usted ve a la persona o usted ve al niño? Que los niños piden mucho, ¿eh? ¿Qué va a pedir? Y si la persona es una persona madura y siempre está pidiendo, llega el momento que usted no quiere. ¿Podemos hablar con honestidad? Usted no quiere ni ver a esa persona porque usted sabe que le va a pedir. ¿Sí o no? Y yo quiero decirles, Dios no es así. A Dios le gusta que tú y yo le pidamos. Sí, a Él le gusta que tú y yo le pidamos, pero no que le pidamos nada más. Cuando tú y yo le pedimos a Dios, estamos demostrando que tenemos nuestra confianza en Él. Estamos demostrando que antes de buscar nuestras soluciones, nosotros mismos venimos delante de Él y a Él le place eso. Pero Él, más que simplemente pedir, quiere una relación contigo. De modo que la oración va mucho más allá de pedir. La oración es el centro de nuestra comunicación, de nuestra comunión, de nuestra intimidad con Dios. La persona que no ora no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Dios. Es importante, es necesario que usted comience a mirar la oración como algo más que simplemente pedir. Si usted simplemente se relaciona con Dios, usted pide y Él responde, su relación con Dios está muy pobre, está muy débil, está muy decrépita. Yo le animo que hoy usted se motive a orar y orar no solamente en pedir, sino en hablar con Dios. En tener comunicación con Dios, en decirle sus sentimientos, en decirle lo que usted piensa, en poner sus planes siempre delante de Él. En contar siempre con Dios para todo, entregarle siempre a Él todo, glorificar a Dios por todo, darle gracias a Dios por todo. Usted tiene que tener una relación con Dios más allá de ser simplemente un pidión, que lo único que hace es pedir, como si Dios fuera un mandadero, porque Dios no es un mandadero. Él sí, como buen Padre, responde nuestras peticiones. Él sí, como buen Padre, está dispuesto, quiere moverse a favor nuestro, pero Él te quiere a ti. ¿Tú entiendes? Él te quiere a ti. Sí, Él suple, pero Él te quiere a ti. Él quiere tu afecto. El Espíritu Santo quiere tu afecto. Él es una persona. Él nos capacitó para que nosotros podamos amar, para que podamos sufrir, para que podamos reír, para que podamos llorar. ¿Cuántos de ustedes pueden reír con el Espíritu Santo? ¿Cuántos de ustedes pueden llorar con Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen una relación con Dios tan íntima que todos estos sentimientos están envueltos en su relación con Dios? Eso es orar. Eso es orar, no simplemente pedir. No simplemente pedir. Incluso cuando su relación con Dios es profunda, cuando usted tiene intimidad con Dios, muchas veces lo menos que usted hace es pedir. Muchas veces lo que más usted hace es simplemente estar en su presencia y alabarlo y bendecirlo. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, enséñanos a orar, el Señor comenzó y dijo lo que se conoce como el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. De modo que eso nos enseña que no podemos, honestamente, no podemos entrar en la presencia de Dios. No podemos hablar con el Creador del cielo y de la tierra, con el alfa y el omega, el principio y el fin, el que todo lo puede. Y entrar, como decimos los caribeños, como perro por su casa y comenzar simplemente a pedir. No podemos hacer eso. Tenemos que entrar en reverencia y exaltarlo y decirle cuánto le amamos. De modo que lo que el Señor Jesús estaba enseñando no era simplemente conocimiento cognitivo. No era simplemente para que tú comiences a implementar eso, sino que tu relación con Dios tiene que ser enriquecida y tiene que ser enriquecida cuando tú comienzas a orar y comienzas a alabarle. Tú no puedes entrar en la presencia de Dios sin reconocer con quién estás hablando. Y cuando tú reconoces con quién estás hablando, no queda remedio para ti que simplemente alabar, que simplemente adorar, que simplemente reconocer, que simplemente rendirte, que simplemente entregarte, que simplemente darle todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes. Es solo entonces que tú sabes que has entrado en la presencia de Dios. No puede alguien entrar en la presencia de Dios sin reconocer su majestad, sin reconocer su gloria y comenzar a pedir. Muchas veces la persona que está haciendo eso simplemente está hablando solo, tiene un monólogo. Tenemos que, cuando vayamos a orar, tenemos que entender que estamos hablando, y aunque es cierto, y aunque es práctico, y aunque lo debemos hacer, estamos hablando al final de todo con Dios. No es con el primo, ni con el tío, ni con la sobrina, ni con el gato, estamos hablando con Dios. Y por lo tanto debe hacerse en reverencia, debe hacerse en adoración. Yo creo que Dios está anhelando eso de nosotros. Y créanme, no tenía en mis planes decir nada de esto que he dicho hasta ahora. Bueno, nada de la explicación última que he dado en los últimos 5 minutos. Entonces tómelo de parte de Dios. El Espíritu Santo, que es una persona, que no es algo, es una persona que siente, que habla, que dirige, que sufre, que llora, que gime con gemidos indecibles. Él está deseando nuestra comunión. Él está deseando nuestro tiempo. ¿Y cuántas veces tenemos tiempo para cualquier cosa? Menos para hablar con Dios. Perdonen, esa no era la introducción del sermón. Hoy en día tenemos un aparatico que nos roba mucho tiempo. Y en ese aparatico hay una aplicación llamada Facebook que nos toma mucho tiempo. I'm guilty too. Yo también soy culpable. Si le dedicáramos menos tiempo a ese aparatito y le dedicáramos más tiempo a la presencia de Dios, a la persona del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual fuera rica, fuera fuerte. Amén, iglesia. Perdonen que comencé así, pero es lo que el Espíritu ha querido decirnos. Si es bíblico o no, no es pregunta, es bíblico. Está en Efesios, está en Romanos, 2 iglesias diferentes, no era un problema de una sola iglesia, no era una condición única de la iglesia en Éfeso, la iglesia en Roma también necesitaba orar en el Espíritu, Judas también necesitaba orar en el Espíritu, nos exhorta a eso. Entonces es bíblico y es para nosotros. Ahora, ¿qué es? Punto número 2, ¿qué es orar en el Espíritu? Quisiera que entendiéramos claramente eso. ¿Qué cosa es orar en el Espíritu? Primero, es para todos. Escúcheme bien. Orar en el Espíritu no está relacionado con los dones del Espíritu según lo enseñamos la semana pasada. Es decir, orar en el Espíritu no es cuando una persona habla en lenguas. Aunque sí, la persona puede estar hablando en lenguas, especialmente si está en oración y está orando en el Espíritu, si es que lo está haciendo legítimamente, auténticamente, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra. Por supuesto que lo está. Orar en el Espíritu no es para personas especiales, no es para una persona que tiene don de palabra de ciencia o palabra de sabiduría o profecía, no es para solamente esas personas, es para todos.
¿Cómo yo sé que es para todos? Bueno, pues usted analiza gramaticalmente cada uno de los pasajes, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A quién el apóstol Pablo le escribe eso? A la iglesia que estaba en Éfeso. No se la escribe a una persona, se la escribe a una iglesia, a un cuerpo, a un grupo, para todos los que estaban allí. El apóstol Pablo también le escribe a la iglesia en Roma. Dice que el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Cuando el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles, de nuevo le está hablando a una iglesia. No le está escribiendo a Timoteo o a Lucas, no, le está escribiendo a una iglesia. Por lo tanto es no para una persona, sino para todos los que forman parte de esa iglesia. Hablando de orar en el Espíritu y esto de los gemidos indecibles, esos gemidos de los cuales habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, son gemidos reales. No son gemidos que tiene el Espíritu Santo en una forma mística que usted no conoce, que usted no experimenta, que usted no ve, que usted no oye. Los gemidos indecibles son cuando usted y yo oramos en el Espíritu. ¿Ok? Y orando en el Espíritu, gemimos. Es el Espíritu Santo en nosotros, gimiendo. ¿Quiénes somos nosotros? El templo del Espíritu Santo. Él habita aquí. La habitación de oración del Espíritu Santo somos nosotros. Y esos gemidos, ¿quiénes? ¿Ustedes quién que lo expresan? Nosotros. Yo no sé si usted ha tenido esta experiencia, pero esta experiencia es crucial en su vida. Cuando usted está orando en el Espíritu y lo único que usted puede hacer es gemir. De hecho, no me es sorpresa si usted lee el contexto. El contexto está hablando de cómo la creación fue sometida y cómo la creación gime por la redención que todavía no ha sido terminada. No está hablando de la redención de nuestras almas, está hablando de otra redención, de cuando el Señor redima esta naturaleza, redima este mundo y redima nuestros cuerpos. La iglesia, la creación necesita eso. El creyente y también toda la creación experimenta el resultado del pecado. De modo que no es sorpresa que el Espíritu Santo, que es santo, que no se relaciona con el pecado, que está separado eternamente del pecado, cuando está en nosotros, un cuerpo que es de pecado, dentro de tanto pecado, gime. Cuando oramos en el Espíritu, una de las cosas que usted hace es simplemente gemir. Y ahí lo describe literalmente, muy completamente, gime con gemidos indecibles. Usted no dice ni nada ni en español, ni en lengua, ni nada. Usted simplemente gime. ¿Usted ha gemido alguna vez? Muy seguramente si usted ha perdido algún ser querido, usted ha gemido. Si usted ha sido lastimado, si usted conoce lo que es el dolor, usted ha gemido. Así se siente el Espíritu Santo. Y Él gime, y gime por nosotros. Ahora, estaba explicando que esa oración en el Espíritu es para todos. No es parte de un don, es para cada creyente, es para ti. Tú debes orar en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, la iglesia que estaba en Corinto, lo vimos la semana pasada, hablamos mucho de eso. En el capítulo 14 él explica el don de lenguas y el hablar en lenguas. Y quiero que vayamos allí, primero a los Corintios, capítulo 14, versículos desde el 10 hasta el 19. Dice, hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extraño para el que lo habla. Y el que lo habla es un extraño o extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerá a toda la iglesia. ¿Okay? Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que ha dicho. Versículo 13. Versículo 14, pues, si oro en lenguas, entonces uno puede orar en lenguas, pero esa oración en lenguas, si usted estudia el contexto, se va a dar cuenta que es la persona que tiene don de lenguas.
La persona que tiene don de lenguas pues puede orar en lenguas. La persona que no tiene don de lenguas pues no puede orar en lenguas. La palabra bien nos enseña, Pablo nos enseña, capítulo 12, que no todos hablan lenguas. ¿Ok? Pero es hablar en lenguas, es para edificación de la iglesia. Vamos a verlo, versículo 14. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no tengo entendimiento de lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que te entienden alabar a Dios contigo? Eso está implicando que lo que esta persona está haciendo debe ser algo para toda la iglesia. Pues si alabas a Dios solamente en espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalece a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lengua más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Usted se pregunta, ¿cómo el apóstol Pablo hablaba en lenguas entonces? Él dice literalmente aquí que él hablaba en lengua más que la iglesia de Corinto. De modo que orar en lenguas existe, pero no es para todos. No es para todos, orar en lenguas. Orar en el espíritu sí es para todos. Sí es para todos. Usted lo ve cada vez que se habla de orar en el espíritu, está hablando para grupos, no para una sola persona. Y es lo primero que quería que viéramos cuando queremos entender qué es orar en el espíritu. Ahora, si usted se da cuenta, la palabra es en. Orar en el espíritu. De modo que se está refiriendo al espíritu como si el espíritu fuera un lugar. ¿Ok? Como si el espíritu fuera un lugar. Y la palabra original se refiere a esfera o atmósfera. Incluso cuando hablamos del bautismo en el espíritu. En 1 Corintios capítulo 12 dice que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. Está hablando de que todos fuimos bautizados en esa esfera, que todos tenemos una posición, que todos oramos en el espíritu. ¿Qué significa? Orar en el espíritu significa que usted ora de acuerdo a esa persona. Que usted ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Que usted ora lo que esa persona quiere orar, que es el espíritu. Orar en el espíritu es simplemente dejar que el espíritu guíe tu oración. Eso es orar en el espíritu. No simplemente guiarte por lo que tú conoces y la necesidad que tú conoces. Y si es bueno que tú digas, pues, lo que tú tienes que decir, la petición que tienes, si estás orando por un hermano, si tienes una lista de oración, es bueno. Yo la necesito porque soy muy olvidadizo, se me olvida. Eso es bueno. Pero es diferente cuando usted deja de orar de esa manera y usted deja que simplemente el Espíritu le guíe a qué orar. Por ejemplo, usted puede estar orando por una persona, una familia. Ramón y María le pidieron que oraran por ellos. No hay nadie aquí que se llame Ramón y María, un matrimonio. No creo, ¿verdad? Qué bueno. Tomé buenos ejemplos. Ramón y María le pidieron, ore por mí. Y eso es lo que aparece allí en su lista, orar por Ramón y María. Y usted naturalmente ora por Ramón y María. Y Ramón y María quizás le dijeron, estamos en una necesidad económica. Usted comienza a orar, Señor, súplele a Ramón y María. Pero el Espíritu Santo, y usted comienza a orar en el Espíritu cuando el Espíritu le dirige a usted a rogar específicamente por cosas que necesitan Ramón y María. Ramón y María quizás necesiten un trabajo específico y usted comienza a orar por ese trabajo. Ramón y María quizás nunca han llenado una aplicación en un lugar o quizás no fueron a cierto lugar específico donde debían de ir para conseguir ese trabajo. Orar en el Espíritu es cuando usted deja de orar en ese conocimiento natural que usted tiene de la necesidad de Ramón y María y el Espíritu Santo, no su imaginación, sino el Espíritu Santo lo lleva a pedir exactamente por eso, que es exactamente la necesidad de Ramón y María,
y es exactamente la voluntad de Dios al mismo tiempo. Cuando usted ora en el Espíritu, usted ora en el poder del Espíritu, no en su poder. Es una experiencia sobrenatural, no es una experiencia natural. Es una experiencia que por supuesto ningún hijo, ninguna persona que no sea hijo de Dios puede tener. Ningún inconverso puede orar en el Espíritu. Ninguna persona que no sea cristiana puede orar en el Espíritu. Solamente las personas que tenemos el Espíritu de Dios, solamente el creyente que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, que es parte de la iglesia, que vive en el Espíritu, que es habitado por el Espíritu, puede orar en el Espíritu. Y lo hace sola y únicamente cuando es guiado por el Espíritu Santo a orar por algo específico. Lo hace en el poder del Espíritu y esa oración siempre es de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa es la oración? ¿O qué es la oración en el Espíritu? Bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Orar en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo, que está en nosotros, el Espíritu Santo, escúcheme bien, habla con el Padre a favor del cuerpo del Hijo. Orar en el Espíritu es cuando la persona que se llama Espíritu Santo, que vive en este cuerpo, que vive en tu cuerpo, que vive en la iglesia, la persona que se llama Espíritu Santo habla con el Padre a favor del cuerpo del Hijo. De modo que la Trinidad está totalmente envuelta en lo que es orar en el Espíritu. Y no sé si usted me entendió bien. Orar en el Espíritu es cuando usted deja de simplemente decir su opinión y simplemente dejar de exponer su petición. Y ahora es el Espíritu Santo quien hace eso por usted. ¡Qué tremendo! De modo que la oración en el Espíritu es la oración eficiente. Si hay una oración que se hace conforme a la voluntad de Dios, es la oración que se hace en el Espíritu, porque es el mismo Espíritu de Dios que conoce lo profundo de Dios, que conoce la voluntad de Dios, quien ahora está orando, quien ahora, según Romanos capítulo 8, está intercediendo con gemidos indecibles por ti. Es el Espíritu Santo hablándole al Padre en ti. Tú eres la habitación, tú eres el cuerpo, tú eres el templo. ¿No es eso lo que enseña la palabra? Que somos templo del Espíritu Santo. Entonces no nos debiera tomar por sorpresa que esa persona llamada Espíritu Santo, y ya vimos cómo es una persona, fue el segundo sermón de la serie. Él es una persona conociendo al Espíritu Santo. Habla con el Padre, ¿sí? Y habla con el Padre y expone las peticiones del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Entonces la oración en el Espíritu es cuando el Espíritu habla con el Padre para glorificar al Hijo, su cuerpo, la iglesia, nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Dice, ahora todos, ¿se da cuenta aquí cómo es para todos, verdad? Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Todos podemos tener acceso al Padre a través del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre o Papito. Si usted es parte de nuestra iglesia, se preguntará por qué el pastor muchas veces cuando ora termina diciendo gracias papá. Es poniendo en práctica lo que dice aquí. Nadie puede conocer, y debido a que somos sus hijos, me estoy acercando a Dios como hijo, la justicia de Jesús fue transferida a mí, ya que mi pecado, mi culpa fue transferida a Él. Él pagó por mi culpa, Él pagó por mi pecado y su justicia fue transferida a mí. Ahora yo me acerco a Dios como hijo. Y puedo hacerlo solo en el poder del Espíritu Santo. Él lo dice aquí claramente, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Por último, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. De modo que cuando usted ora en el Espíritu,
Usted quizás está orando por la casa, porque usted quiere la casa y usted cree que necesita la casa. Pero el Espíritu conoce lo profundo del corazón de Dios y conoce también su corazón. Y el Espíritu sabe que esa casa en 2 años va a tener un sinkhole y se va a hundir y no es bueno para usted. Por lo tanto, no le da la casa por más que usted la pida. O el Espíritu Santo puede entender que en 2 años Dios le va a llamar a que usted vaya a China a ser un misionero en China y por lo tanto usted no necesita una casa que pague $2,000 de renta porque usted no va a tener dinero para ir a la China. El Espíritu Santo entiende y muchas veces tú estás clamando por algo, pero Él conoce lo profundo del corazón de Dios y también conoce lo profundo de tu corazón. Él hace la conexión de modo que usted comienza a clamar conforme a la voluntad perfecta de Dios. ¿Sí? Eso es orar en el Espíritu. Él conoce lo profundo de Dios y también conoce lo profundo del templo en el cual habita. Si es que tú eres cristiano, si es que tú eres hijo de Dios, si es que hay una relación real, auténtica, verdadera entre tú y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo es una persona que ahora vive aquí? De modo que en ti habita el ser natural que tú eres, la persona que naturalmente eres. Tú tienes tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, tú eres un alma. Pero habita el Espíritu Santo y Él también tiene voluntad, sentimientos, emociones. Por eso que Él sufre. Es por eso que podemos contristarlo. Según dice Hebreos, podemos contristarlo. Él sufre. Cuando usted deja de hacer su voluntad y se rinde a la voluntad del Espíritu, entonces usted está viviendo en el Espíritu. Orando es lo mismo. Cuando usted deja de simplemente exponer lo que usted quiere exponer y usted comienza a recibir del Espíritu Santo, que es lo que hay en lo profundo del Padre, y hay una relación entre tú y esa persona llamada Espíritu Santo. Ahora ese Espíritu Santo le conoce porque es Dios y también porque tiene una relación contigo. Tú tienes una relación con Él. Él sabe cómo te sientes, ¿sí? Él sabe por lo que estás sufriendo. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe tus labios. Él conoce todo eso. Él expone eso ante la corte celestial. El Espíritu Santo es aquella persona que te lleva ante el Rey. Y tú no tienes naturalmente, entiéndame bien, y tú no tienes naturalmente acceso ante esa corte, pero Él sí tiene acceso ante esa corte y Él te lleva a esa corte y tú puedes, y Él expone la petición tuya delante del Rey. Eso es orar en el Espíritu. El Espíritu mismo gime. El Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu mismo clama por nosotros. Eso es orar en el Espíritu. Tú dices las palabras, pero es Él quien está hablando. No sé cuántas personas han tenido esa experiencia. Yo creo que muchos de ustedes han tenido ya esa experiencia. Quizás no han sabido doctrinalmente, claramente decir, esto es orar en el Espíritu. Pero muchas veces usted está clamando exactamente conforme a la voluntad de Dios. Usted está clamando conforme a la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Está entrando directamente a la presencia del Padre. Usted está orando en el Espíritu. Debe ser un ejercicio regular, normal de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida de oración. Toda persona que lleva una vida de oración sabe lo que es o debe saber lo que es orar en el Espíritu. Porque nadie conoce los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de la persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Hay algo más. Orar en el Espíritu es también orar de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de la palabra. De modo que cuando alguien ora en el Espíritu, por supuesto, todo lo que ora está de acuerdo con lo que el Espíritu ya inspiró, con la palabra, con la Biblia. De modo que cuando hay una persona que dice que oró en el Espíritu o que está orando en el Espíritu y comienza a decir que dijo esto, que dijo aquello y comienza a decir cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios, usted puede estar convencido entonces que esa persona no ha orado en el Espíritu. Hay mucho abuso en cuanto a las manifestaciones del Espíritu. Orar en el Espíritu es sin duda una manifestación del Espíritu, es un ejercicio sobrenatural. Y muchas personas supuestamente oran mucho en el Espíritu, pero no oran de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, que usted tiene que tener y esas son la gente que más ora en el Espíritu supuestamente.
Bueno, esa doctrina de la prosperidad pues no está de acuerdo a la palabra de Dios, de modo que esa persona estará orando en algún espíritu, pero no es el espíritu de verdad, porque el espíritu de verdad siempre habla lo que es la verdad, lo que es la palabra de Dios, de modo que la persona que habla o que ora en el espíritu siempre ora y habla de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Usted mira las grandes oraciones de la Biblia. Usted mira cuando Jesús oraba, puro conocimiento bíblico. ¿Sabe cuántas veces Jesús oraba y citaba pasajes del Antiguo Testamento? ¿Sabe cuántas veces Pedro, en sus oraciones citaban pura escritura? No podemos hablar con alguien a quien no conocemos, ¿sí? No podemos tener una conversación, una conexión real, una conexión íntima con alguien a quien tú no conoces. Cuando nos relacionamos, cuando hablamos con una persona a quien no conocemos, la conversación es regularmente superficial, porque no conocemos a esa persona. Es superficial. Cuando tú y yo hablamos con el Padre, cuando tú y yo hablamos con Dios, y cuando tú y yo oramos en el Espíritu, va más allá de eso. No es superficial porque usted conoce esa persona, usted puede hablar abiertamente con esa persona. La comunicación es transparente, ¿ves? La comunicación es real, es íntima. ¿Verdad que usted no habla como habla con su esposa? ¿Con otra persona que no es su esposa? Con su familia usted habla claramente, ¿verdad que sí? Usted no habla con los extraños tan claramente, ¿verdad que no? Porque son extraños, son personas que todavía usted no le conoce. ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? ¿Cómo podemos orar en el Espíritu? Ya hablamos de qué cosa es orar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que podemos hacerlo? Bueno, primero, solamente lo podemos hacer en obediencia. En obediencia. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 29. Sí, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje. En otras palabras, él fue obediente, ¿sí? Un ángel le dice algo a Felipe, Felipe obedece lo que dice ese ángel, ¿sí? Entonces él emprendió su viaje. Entró y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco que de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Felipe estaba en obediencia. No podemos esperar oír a Dios. No podemos esperar tener una comunicación real con Dios. No podemos orar en ninguna manera y mucho menos en el Espíritu si no estamos en obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque si no estamos haciendo lo que ya Él nos ha dicho, entonces ¿qué más tú quieres que Él te diga? Si tú no estás haciendo lo que ya tú sabes que debes hacer y que Él te ha dicho claramente en la palabra, entonces Él no tiene nada más que decirte. Muchas veces te estamos clamando y estamos queriendo oír la voz de Dios y Dios no tiene nada más que decirnos porque no hemos hecho lo que ya Él nos ha dicho. Tú y yo tenemos que ser obedientes, hacer lo que el Señor nos ha dicho, y entonces es que abrimos las puertas para que Él nos hable y para que nuestra vida de oración sea enriquecida. Nuestra vida de oración se enriquece cuando es Él quien nos habla y no nosotros a Él. Hechos capítulo 13, versículo 2. Vamos a ver otra forma en que podemos orar en el Espíritu. Primero tenemos que estar en obediencia. Mire lo que dice Hechos 13:2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Cómo estaban ellos? En comunión, estaban ministrando, estaban sirviendo y ayunaban. Estaban en ayuno. No podemos esperar que el Espíritu nos hable si no estamos en comunión.
si no practicamos el ejercicio espiritual de ayuno, que ayuno no es pasar hambre, ayuno es dejar nuestras necesidades físicas a un lado para dedicarnos a nuestra necesidad espiritual. Dejar lo carnal, dejar lo que es natural para enfocarnos en lo espiritual y ser más sensibles a la voz de Dios, y entonces Dios nos habla. Y esto es lo que pasó aquí. Ellos estaban orando y ayunando. Muchas veces cuando oramos en el Espíritu es porque estamos en ayuno y estamos desconectados de toda preocupación, estamos desconectados de la comida y de todo. Es importante, es necesario que estemos en comunión, en intimidad, porque solo entonces podemos escuchar al Espíritu Santo. Si usted no practica esa comunión, esa intimidad con Dios, usted no podrá jamás escuchar la voz del Espíritu, y su vida de oración se va a convertir en una vida monótona, en una oración que no pasa del techo, en un monólogo y no una conversación. Pero cuando usted le dedica tiempo, cuando usted separa tiempo para Dios, cuando usted ayuna, cuando usted se desconecta de todo el resto del mundo, incluyendo sus necesidades físicas, tales como comer, para dedicarle tiempo a la oración, para dedicarle tiempo a Dios, eso le encanta al Espíritu Santo, y es por eso que en esas ocasiones es cuando el Espíritu Santo habla. Porque ahora tú le estás prestando atención a Él, porque ahora tú estás dispuesto a escucharlo, porque ahora tú estás atento, porque ahora tú estás listo para escucharlo. Entonces es que Él te habla. A mí personalmente me molesta cuando hablo con mis hijos y me ignoran. Digo, mi amor, es esto, es aquello, y ellos o están jugando algo o simplemente me ignoran. ¿A quién no le molesta eso? Si usted es honesto, quizás a usted también le moleste, ¿verdad? Muchas veces no oímos a Dios porque no le prestamos atención, y Él no va a hablar por gusto. Él no va a simplemente hablar para que sus palabras queden en el aire y sean ignoradas por nosotros. Tenemos que estar en comunión con Él. ¿Cuáles son algunas de las cosas que obstaculizan la oración en el Espíritu? Que podamos orar en el Espíritu. Bueno, primero, desobediencia. Ya hablamos de la obediencia. Si usted está desobediente, pues no espere que el Espíritu le hable. Si usted no está haciendo lo que ya el Espíritu le ha dicho a través de la palabra, a través de la Biblia, pues no espere que el Espíritu le hable, porque no le va a hablar, porque usted no ha hecho caso a lo que Él ya dijo. ¿Para qué le va a decir más? ¿Para que siga desobediente? Pues no le dice nada. Segundo, falta de fe. Cuando usted no tiene fe, usted está obstaculizando a que el Espíritu Santo le hable. Y esto también tiene relación con la obediencia. Lo que quiero decir es lo siguiente: el Espíritu Santo nunca va a hacer por ti lo que tú puedes hacer. Lo vemos en la palabra de Dios cuando, por ejemplo, Jesús, el primer milagro, transformó el agua en vino. Él dijo y fue hecho. Pero Jesús no fue y buscó las tinajas, y Jesús no fue y hizo todo. No. Él dijo y fue hecho. De modo que hubieron personas que hicieron lo posible y Él hizo lo imposible. Él hace lo imposible. Tú haces lo posible. Tú haces lo que Él ya ha puesto en tus manos. Tú haces lo que está a tu alcance. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, si Él tenía poder para levantar a Lázaro de la muerte, por supuesto Él tenía poder para mover la piedra y para que Lázaro saliera de allí con olor a perfume. Pero ese no fue el caso. Cuando Él llegó, Él le dijo a los discípulos: muevan la piedra. Los discípulos tuvieron que mover la piedra. Acción. Ellos tuvieron que tomar acción. Jesús resucitó a Lázaro, y después que lo resucitó, le dijo a los discípulos: ahora desátenle y déjenle ir. Ellos tuvieron que tomar acción. Muchas veces, el Espíritu Santo no nos habla, y esto va de nuevo relacionado con la obediencia, porque no hemos tenido la fe para tomar acción en las cosas que ya están a nuestro alcance. Muchas veces queremos que el Señor nos levante, nos quite la corcha por la mañana, nos levante de la cama, nos liga en el oído con voz audible: levántate que quiero hablar contigo, cuando ya tú sabes que la palabra dice que es necesario la oración. De modo que el Espíritu Santo no te va a levantar la corcha y te va a decir en el oído. El Espíritu Santo no te va a decir que te levantes y vayas a trabajar, o que te levantes y vayas a buscar un trabajo. Perdón, debo hacerlo así, no de esta forma.
Él no va a hacer eso porque eso lo podemos hacer nosotros. Él está esperando que tú te muevas en fe para que entonces Él pueda bendecir y pueda glorificarse en las cosas que son imposibles para ti. Entonces Él hace lo imposible. ¿Se da cuenta cuando el pueblo de Israel entró en el Mar Rojo? Entraron con los pies mojados. Y cuando entraron fue que se abrió. Dios hace lo imposible, Él no hace lo posible. Dios está esperando que tú hagas lo que tú tienes que hacer, que tú seas obediente y te muevas en fe, que tú creas y que esa fe sea comprobada a través de la acción. Muy fácil decir, yo creo en el Señor. Pero moverse en esa fe es diferente. Algo que también obstaculiza que el Espíritu nos hable son los desacuerdos. Por supuesto, usted no puede estar en contra de la voluntad de Dios y esperar que el Espíritu de Dios le hable en cuanto a algo. Y por supuesto, cuando entramos en la presencia de Dios y cuando estamos orando, como decía al principio, no podemos hablar con el Creador del cielo y de la tierra sin antes doblegar nuestra voluntad. Usted no puede estar en desacuerdo con Dios y esperar que Dios le hable. No, primero tienes que ponerte de acuerdo con Él. De acuerdo en cuanto a voluntad. Si Dios no quiere la casa para ti, pues no la quiere. Y si no quiere la novia para ti, pues no la quiere. Dale gracias porque Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él sabe más que tú. Y usted no puede esperar que Dios te comience a hablar y te comience a decir lo que tú quieres. Él quiere decirte lo que tú tienes que oír. Y por tanto, quien tiene que ponerse de acuerdo eres tú con Él y no Él contigo. Quien tiene que alinear la voluntad eres tú. Tú tienes que someter tu voluntad a la voluntad de Él para que entonces puedas escucharlo. Por último, falta de arrepentimiento. Quiero terminar con un pasaje del Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Con esto terminamos. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos del 11 al 15. El contexto es que Salomón había acabado de dedicar el templo a Dios. David, su padre, no pudo edificar este templo. Ahora Salomón lo levanta, lo edifica, lo prepara. Dice así que Salomón terminó de construir el templo del Señor, versículo 11, segundo de Crónicas 7. Y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, yo sé que muchos saben este pasaje de memoria. Le dijo el Señor a Salomón, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces, y es una hipótesis, puede ser, no es que Él va, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas que os envié, las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su perversa conducta, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. ¿Por qué quise tratar este pasaje? Porque aquí está hablando del templo. El Señor le dijo aquí a Salomón que Él iba a habitar en ese templo. Y eso está bien para el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de hoy, ¿quién es el templo? Nosotros somos el templo. Nosotros somos el templo. Y aún en ese templo, si llegara el día que hubiera necesidad en la tierra y el día que la langosta haga su estrago, el día que el Señor haya castigado la tierra, si se humillare mi pueblo, el pueblo de Dios, aquí en Tampa, Florida, si se humilla la iglesia que lleva el nombre de Cristo, si se humilla la iglesia sobre el cual el nombre de Cristo es invocado y oramos y buscamos su rostro, entonces, y nos arrepentimos de nuestros malos caminos. Arrepentir significa cambiar, dejar de hacer lo malo. De modo que eso es
importante, necesario para que podamos oír la voz de Dios. Usted no puede oír la voz de Dios yendo en sentido contrario a la voluntad de Dios, haciendo las cosas que están en nuestro corazón que no agradan a Dios. Usted no puede jamás oír la voz de Dios. Pero qué bueno es saber que si nos arrepentimos, que si oramos, que si buscamos su rostro, y esto es lo que el Señor anhela, que nos arrepintamos, que intencionalmente busquemos el rostro del Señor, que busquemos su intimidad, es lo que significa rostro, que busquemos su intimidad, estar de cara a cara, que estar de cerca con Dios. Me encanta como Él dice, entonces mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se levante en este lugar. Y yo digo, sí, eso fue real del templo, hecho por manos de hombres, del templo que levantó Moisés, que levantó Salomón. ¿Cuánto más nosotros, el templo de Cristo? Iglesia, yo quiero decirte que el Señor quiere oír tu oración. Él quiere hablar contigo. Él quiere que tú comiences a orar en el Espíritu, pero que antes que tú puedas llegar a ese nivel, tú tienes que cambiar algunas cosas en tu vida. Aquella persona que está contemplando algún pecado, eso tiene que dejarlo completamente. La persona que no se ha sometido a la voluntad de Dios, la persona que el Señor está llamando a algo y no ha dicho que sí, no ha dado el paso, pues el Señor no tiene nada más que decirte. En cierta ocasión estaba Moisés rogando, el gran líder del pueblo de Israel, Moisés, y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? No clames más a mí, no me pidas más. No hay más nada que hablar, es lo que quiere decir. No hay más nada que hablar. Dile al pueblo que ande. Tú sabes lo que tienes que hacer, hazlo. Hazlo. Muchas veces queremos que Dios nos revele todo, que Dios nos diga todo. Aquí está el joven orando, Señor, yo quiero que tú me digas. Y está el joven esperando que le diga cómo va a ser el nombre de la muchacha, si va a ser rubia o trigueña, si va a ser alta o bajita, en qué va a trabajar, cómo va a lucir y los hijos qué estatura van a tener. Y tú, no, tú tienes que dar el paso de fe y después que tú des el primer paso de fe, entonces estás listo para escuchar la palabra de Dios, la dirección de Dios, el Espíritu Santo en el siguiente paso. Pero Él no va a hablarte hasta que tú des ese paso. Iglesia, yo le animo en esta tarde a que oremos. Y que oremos en el Espíritu. Que oremos en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. No simplemente por tu necesidad, porque tú puedes estar rogando por algo y necesitando realmente algo diferente. ¿Se da cuenta? Como cuando alguien pide medicamento para dolor y lo que necesita es medicamento en contra de la infección, antibiótico. Por más medicamento para dolor que tomes, vas a seguir con dolor porque se trata de infección. ¿Se da cuenta? Muchas veces estamos rogando por lo que no es la voluntad de Dios, cuando lo que necesitamos realmente no es medicamento para dolor, es para infección. Y Dios quiere darte precisamente eso. Dios quiere que tú salgas de la situación en la que estás viviendo. Dios quiere que tú pases al próximo nivel. Dios quiere que tú vivas una vida victoriosa en Él. Una vida en el Espíritu. Por tanto, yo le animo a orar en el Espíritu. Yo le animo a que, por favor, dejemos de dedicarle tiempo a otras cosas y le dediquemos tiempo a la oración y la oración en el Espíritu. Cuando usted simplemente se conecta con el Señor, a simplemente hablar con Él y se deja ser guiado por lo que el Espíritu te lleve a orar. Eso es orar en el Espíritu. Vamos a estar puestos en pie.